Hermanos, sobre la fe. Quiero hablar de la fe porque estos días miércoles se ha estado enseñando sobre la oración y el ayuno. ¿Quién ha recibido bendición con eso, hermanos? Parte de estas enseñanzas es que usted y yo podamos aprender a orar efectivamente, a orar de manera correcta, a ayunar. Por ejemplo, la primera semana que ayunamos, algunos jóvenes me decían: no, pastor, yo estoy ayunando. Hubo uno que me dijo: no, yo lo entrego a las 6 de la tarde. Y yo me alegré, naguará, dije, a las 6 de la tarde, ¿verdad? Desde las 7. Y luego me dice cuando nos vemos, ¿verdad? Como a la 1 de la tarde: no, pastor, creo que lo voy a entregar a las 2 porque ya tengo hambre. Y yo le dije: no, está bien, parte de lo que se quiere. Yo le dije: Señor, ve tu corazón, pues el Señor ve tu corazón. Y bueno, ese joven después me dice: no, ya voy a entregarlo porque no aguanto el hambre. Y después se aprendió, se enseñó del tema, y la idea es que usted y yo podamos mejorar. Pero cuando hablamos de la oración, hermanos, y del ayuno, son acciones que sin fe no van a producir nada. No sé si me explico. Hay personas que ayunan, pero no tienen fe en el momento en que lo hacen. Hay personas que oran, pero dudan al momento de orar. Por ejemplo, yo voy a orar para que Dios abra las puertas y pueda proveernos del dinero para el terreno. Amén. ¿Quién está orando por eso? Buenísimo si usted pasa horas orando. Pero si usted se levanta después de esas horas pidiendo y clamando al Señor y usted dice: no, yo creo que Dios no puede, hermanos, perdone lo que le voy a decir, pero esas horas orando fueron vanas, ¿ok? Fueron horas simplemente donde usted repitió un deseo, pero su fe no fue completa o no tuvo una fe correcta depositada en Dios. Amén. Y vamos a ir a nuestras Biblias, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, versículo 1, por favor. Cuando estén allá me dan un fuerte amén para saber que llegó. Y quiero hablar, hermanos, de la fe, ¿ok? La fe como parte de nuestra oración y de nuestro ayuno. ¿Por qué, hermanos? Porque el hacer obras sin fe, ¿ok? Bueno, yo oro por alguien, pero no creo que eso pueda suceder. Son palabras que estoy diciendo delante de Dios. No sé si me explico. Yo oro, pastor, pero cuando me levanto tengo dudas. Bueno, hay que fortalecer nuestra fe. Dice la palabra de Dios allí en Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Cuando usted ya me da un fuerte amén para saber que llegó. Dice así la palabra de Dios. Es pues, ¿qué dice, hermanos? La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 2 hasta el 3 dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho, ¿de qué, hermanos? Lo que no se veía. De lo que no se veía. La palabra fe, hermanos, Dios la define acá en Hebreos capítulo 11, versículo 1, como la certeza de lo que se espera. La palabra certeza quiere decir conocimiento seguro y claro. Cuando yo digo que yo tengo certeza de alguien, es porque estoy diciendo que lo conozco. Amén. Cuando yo digo, hermanos, que tengo fe, yo estoy diciendo que tengo certeza en quién creo. Y cuando hablamos de certeza, es que tengo un conocimiento seguro y claro. No sé si me explico. Pero luego dice que la fe no solamente es la certeza, sino que también es la convicción de qué, hermanos, de lo que no se ve. La palabra convicción quiere decir persuasión o creencia firme y segura que resulta del convencimiento de la verdad en cuanto a alguien o algo. Cuando decimos que yo tengo convicción, y dice ahí que es persuasión, estoy convencido plenamente en lo que yo creo, nada me mueve de allí. Nada me mueve de eso que yo creo. Por ejemplo, ¿quién cree acá que Dios es todopoderoso? Amén. Ok, cuando nada está pasando y yo digo que tengo esa convicción, puedo decirlo, yo estoy convencido que Dios es todopoderoso. Pero cuando vienen los problemas, las enfermedades, las dificultades, la escasez, es donde la convicción se pone a prueba de yo creer plenamente que Dios es todopoderoso. Miren, cuando viene la escasez, y uno antes de la escasez uno cree que Dios es proveedor por excelencia. Amén. No, Dios es bueno, pastor, Dios provee. Y yo tengo fe en que Dios provee porque me está proveyendo.
porque me está supliendo, porque tengo, pero cuando nada hay, ahí es donde realmente tenemos que definir si tenemos convicción en que tenemos una fe plena en el Señor. Mira, hermanos, cuando hablamos de la oración, como nuestro pastor ha enseñado, es ese momento en el cual usted lleva su corazón a Dios, usted se desahoga, hermanos, usted agarra y dice, Señor, ayúdame. ¿Usted cree en Dios? ¿Hay alguien acá que cree en Dios? Amén. Bueno, dice la Biblia en Santiago capítulo 2 que los demonios creen y tiemblan. Ellos tienen una creencia. Pero cuando vamos al cristiano, hermanos, y es lo que quiero hablar el día de hoy, es importante entender, hermanos, que a veces largas oraciones, escuche bien, largas oraciones no dan el resultado esperado porque usted y yo no tuvimos fe. Hermanos, cuando usted pasó, ¿quién ha hecho acá algún 360 en algún momento? Un 360, ¿verdad? De 3 a 6 de la mañana. Y usted ora, hermanos, es un tiempo donde usted pone versículos, la palabra de Dios le habla. Pero cuando termina el 360, usted vuelve a la preocupación y dice, Señor, ¿será que sí puedes? Señor, ¿será que lo vas a hacer? Hermanos, todo ese 360 fue un ánimo, mas su fe no estuvo plena en ese momento porque usted oró, pero cuando pasó el tiempo de la oración, todo volvió a la normalidad. Mira, hermano, ¿sabe que es difícil tener fe con un familiar enfermo? Así es. Es verdad, hermanos, usted pone a prueba su fe y usted se limita, es una batalla. Por ejemplo, hermanos, perdonen el ejemplo personal, hace poco estuvimos con nuestro hijo, hermanos, y yo le puedo decir, yo decía, Señor, tú eres el Dios de la creación, orando, tú puedes sanar, tú puedes cuidar, hermanos, pero mi mente se iba, pero es algo de la medicina, es algo que la medicina tiene que hacer, hermanos, y es una batalla entre lo que yo pienso y la fe en Dios que Él puede, hermanos. ¿Qué pasa? Cuando una iglesia, hermanos, ora, pero no tiene una fe o no tiene convicción en que Dios puede, nada va a suceder, hermanos. Mire, cuando hablamos de la fe, vaya ahí mismo en Hebreos capítulo 11, versículo 6, más adelante, ¿están ahí conmigo? Amén. Amén. Estoy en la introducción para dar algunos ejemplos. Dice ahí, pero sin fe, ¿qué dice, hermanos? Es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Es tremendo porque primero dice que el que se acerca a Dios, o sea, quiere decir que tú y yo nos podemos acercar sin fe. Así es. Hermanos, usted en el mundo puede conocer personas que dicen, no, yo busco a Dios, pero no son salvos. Mire, usted va a los hospitales y la área de capilla, en la mayoría de los hospitales grandes tienen una capilla, un lugar donde las personas van a rezar. Hermanos, tienen una creencia, pero no conocen a Dios. Y dentro de las iglesias, hermanos, muchas veces nuestras oraciones, estamos de rodillas, estamos clamando, pero no hay una fe, hermanos, no hay una convicción de que verdaderamente Dios puede. Mire, a veces cuando el pastor, ¿verdad?, nos comparte el orar por el pago que nos falta, hermano, no solamente es decir amén, es que usted crea plenamente, hermanos, que Dios puede proveer eso y mucho más. Amén. Mire, es que usted tenga la convicción que de manera milagrosa, mire, que Dios va a usarnos, que Dios va a proveer de una manera sobrenatural para pagar este terreno. Estamos orando, estamos ayunando, estamos dando, pero la pregunta es, ¿tengo fe en que Dios puede? Esa es la pregunta, hermano. Mire, podemos pasar horas orando, pero si usted se levanta de rodillas allí con desconfianza, fueron palabras que usted elevó, pero su fe no fue con una convicción plena y certera de que Dios podía. Hermanos, cuando hablamos de la fe, ¿verdad? Es creer, hay una fe natural, estaba leyendo, una fe natural y una fe sobrenatural. Por ejemplo, una fe natural es que yo creo, por ejemplo, el hermano Santiago, ¿verdad? Yo creo que él puede vencer, no sé, la música. ¿Okay? Es una fe en alguien, yo tengo fe en que él puede. Por ejemplo, en esta semana se graduó nuestra hermana Andrea. Vamos a aprovechar de echarle la porra aquí en la iglesia. Se graduó nuestra hermana Andrea. Para ella presentar la tesis, y estoy seguro que ella lo vivió, no solamente fue fe. Yo me imagino que ella estudió. Amén, hermana Andrea.
tuviste que estudiar, tuviste que prepararte, pero sus compañeros y familiares tuvieron una fe natural y dijeron, Andrea puede. Yo creo en ella. ¿Verdad? Y usted tal vez dijo, si usted sabía que iba a presentarle tesis, usted dijo, yo creo en ella. Pero eso es una fe natural, es que yo creo que alguien puede, pero cuando vamos a una fe sobrenatural, hermanos, es una fe que rompe parámetros. Mire, es que yo creo que Dios puede hacer algo imposible. Mire, que Dios puede hacer algo que el hombre no puede. Que Dios puede transformar a alguien aunque esa persona parezca dura. Mire, que Dios puede hacer algo en nuestra iglesia aunque parezca imposible. Que Dios puede proveer, hermanos, cantidades aunque el hombre no tenga. Y Dios lo hace y Dios puede. Y podemos orar y podemos ayunar y usted puede estar acá. Pero la pregunta es, ¿tiene usted una fe correcta? Mire, usted cree plenamente, escuche bien la pregunta, ¿usted cree plenamente que Dios puede proveernos? Amén. Hermanos, Amén. examine y diga, yo creo de verdad. Cuando hay una persona que tiene fe y deudas, vamos a poner este ejemplo acá, fe y deudas, y eso está dentro del cristianismo, que están la fe y las deudas. Una combinación. Si usted tiene caché, usted tiene fe y tiene deudas. Dígalo. Pero a veces, hermanos, usted debe, y usted dice, Señor, provéeme. Y usted comienza a orar al Señor para que le provea, para pagar ciertas cosas, no tienen que ser deudas. Pero si usted se levanta, hermanos, luego que ora, y comienza a jalarse los pelos, no a ocuparse, porque es muy diferente orar y me ocupo, yo oro y trabajo, yo oro y hago, pastor, está bien, trabaje, que Dios bendiga su trabajo. Pero si usted se levanta de orar y lo que hace es tener dolor de cabeza, porque no deja de pensar en lo que debe, en lo que tiene que solucionar. Hermanos, usted vive siempre estresado, hay personas que sufren de la tensión porque andan estresados. Hermanos, usted tiene deudas, pero no tiene fe. No sé si está conmigo. Cuando hablamos de la fe, la Biblia, hermanos, menciona en el Nuevo Testamento esta palabra fe 237 veces. Eso quiere decir que Dios le dio importancia a la fe. Vaya por favor a Mateo, capítulo 17. Mateo, capítulo 17. Quiero hablar, hermanos, el día de hoy, del ingrediente de la fe en nuestra oración y en el ayuno. Vaya por favor a Mateo, capítulo 17. Versículo 20, cuando está ya me da un fuerte amén, por favor. ¿Sabe? Acá Dios, el Señor Jesús, anima a sus discípulos a ser creyentes de fe. Mire lo que dice. Jesús les dijo, ¿por vuestra qué? Poca fe. Porque en el versículo anterior dice allí, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y yo creo que esto pasa en el cristianismo, que a veces uno dice, oye, ¿por qué Dios a mí no me provee y a él sí? Porque usted escucha hermanos hablando y Dios le abre puertas y Dios le concede. ¿Por qué a él sí y a mí no? Yo creo que la respuesta está en el versículo 20, que el Señor le dice, por vuestra poca, ¿qué, hermanos? Fe. Mire, Dios no tiene hijos consentidos. Dios tiene hijos y el que no es salvo no es hijo. Pero Dios obra de manera diferente de acuerdo a nuestra fe. ¿Se acuerdan, hermanos, la historia del profeta que le dijo, mira, llena todo lo que todas las vasijas se van a hacer llenas de qué? De aceite, pero ella se quedó sin vasijas. ¿Pudo haber Dios dado más aceite? Sí, pero hasta ahí llegó su fe, no consiguió más vasijas. Hermanos, cuando hay un cristiano que no tiene fe, Dios tristemente no le puede dar más, porque no tiene convicción y certeza de quién ha creído. Mira, a veces usted ve que Dios bendice a personas y tira, no, lo que pasa es que está consentido. No, hermano, es que tal vez tiene más fe que usted y que yo. Mire, tal vez esa persona es alguien de fe, porque dice el versículo, porque de cierto os digo que si tuviera fe como ¿qué? Como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada, ¿qué dice, hermanos? O será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y ¿qué más? Y oración. Y en otros pasajes, el Señor Jesús le dice, o los apóstoles le dicen, aumentanos la fe. Hermanos, cuando hablamos de creer, escuche bien, usted tiene que comenzar a practicar la fe en su vida. Amén. Mire, ve. Y se fue la luz, creo. Se fue la luz. Sí, transformado. ¿Verdad? El Señor no dijo amén. Cuando hablamos... Sí, que se enchufa. Y porque iban a quitar la luz.
Ok, ¿me escuchan? Ahí, allá atrás, ¿me escuchan? Cuando hablamos de la fe, hermanos, hay dos fuentes de fe. Número uno, está la fe de los terceros y está mi fe personal. Cuando hablamos de la fe de los terceros, por ejemplo, hay una historia en la Biblia, vaya a Mateo 8, capítulo 5, Mateo capítulo 8, versículo 5, por favor, cuando esté usted allá me da un fuerte amén. Yo le dije al hermano Santiago, yo le dije, pon la corneta de las plazas porque creo que se va a ir la luz. Creo que tuve mucha fe. Ok, Mateo capítulo 8, versículo 5, cuando usted allá me da un fuerte amén, por favor. Dice así la palabra de Dios. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y ¿qué? Y le sanaré. Acá vemos un problema, hermanos. Un centurión era un soldado romano, era un hombre que tenía a su cargo 100 soldados más y tenía uno enfermo. Mire, él escucha de Jesús y él se acerca a Jesús con un propósito. ¿Probando? No. ¿Sonido? Ahí, probando. Mejor, ahí. Ok, el Señor Jesús, este centurión se acerca a Jesús porque tenía un problema. Había un siervo que estaba enfermo, versículo 7 dice, y Jesús le dijo, yo iré y ¿qué? Y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, amén. No, decirlo sin corneta. Dice ahí la palabra de Dios, solamente di la palabra y mi criado sanará. Es tremendo, hermanos, que la fe de este centurión comenzó a obrar sin que el Señor Jesús entrara ¿a dónde? Entrara a su hogar. Mire, cuando hablamos de la fe de otros, porque había un hombre enfermo, ese hombre no fue a Jesús, ese hombre no caminó para ser sanado, sino que hubo un tercero que dijo, Señor, sana a mi siervo. Hermanos, cuando hablamos de la fe de otros por nosotros, es que hay personas que oran para que nos vaya bien, hermano. Mire, hay personas que oran para que Dios nos provea, amén. Hay personas, hermanos, que Dios pone para que nos manden un mensajito y nos digan, estoy orando por ti. Dios obra por su fe. Y mira lo que dice el versículo 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldado. Y digo a este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel, ¿qué dice hermano? He hallado tanta fe. Hermanos, quiere decir que la fe no se suma por lo que la iglesia, por la cantidad de personas que tiene la iglesia. Hermanos, la fe y la cantidad de fe que tengamos es individual, hermano. Mire, hay personas que tienen una fe tremenda en Dios para creer que Dios provee. Hay personas que creen que Dios suple. Hay personas que creen que Dios sana, hermano. Pero hay personas que son creyentes, pero tienen fe muy poca y Dios no los bendice. Hermanos, oran, ayunan, pero la pregunta es, ¿usted lo hace con fe, hermanos? En la misma historia dice el versículo 11, y os digo que vendrán. ¿Cuál fue el versículo? Mateo. Sí. Mateo 8:11. Ahí quedé, dice. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ¿qué dice, hermano? Ve y cómo creíste te sea hecho. Le hago una pregunta, hermanos. ¿Cómo cree usted? Mira, hay personas que creen que Dios puede de manera completa. Yo creo, hermanos, que Dios nos puede proveer y lo está haciendo para pagar nuestro terreno. Pero, hermanos, cuando hablamos de creer completo, es que usted crea que Dios va a usar cada cosa que vendemos para proveernos. Amén. Mire, que cuando usted vea por el grupo que se pase allí una información, por ejemplo, se van a vender 200 pastelitos, hermano, usted crea que Dios puede abrir las puertas para que eso suceda. Hermanos, cuando hay fe en nuestro corazón, la fe se transmite. La iglesia, hermanos, necesita constantemente mover palabras de ánimo que Dios puede.
Mira, hermanos, ore por su iglesia, ayune por su iglesia, Amén. pero transmita que usted y yo creemos en un Dios vivo, Amén. en un Dios que sana personas. Hermanos, transmita que usted cree en un Dios que abre las puertas de los cielos para nosotros. Hermanos, el detalle está en cómo creemos. ¿Cómo cree usted, mi querido hermano? Hermanos, cuando usted ora Así es. o cuando yo oro, ¿cómo creo? Mire, eso aplica a nuestra vida personal, porque si usted está batallando con algo, usted, Señor, ayúdame, ¿cómo cree usted para que Dios lo ayude? Cuando usted está orando por alguien acá ha orado por un tercero. Amén. Ah, Señor, ayuda a mi esposo, ayuda a mi hijo, ayuda a mi hermano en Cristo. ¿Cómo cree usted para que eso suceda? Mire, están los helicópteros, los transformadores, ¿verdad? Pero este hombre, hermano, dice el versículo 13, entonces Jesús dijo al centurión, ve y cómo creíste te sea hecho. Hermanos, le hago una pregunta. ¿Cómo cree usted en el Señor? Y no estoy hablando de salvación, hermanos. Estoy hablando, ¿tiene usted la certeza y la convicción de que Dios puede? Hermano, ¿está usted plenamente convencido que Dios abre puertas? Mire por favor Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 1 al 5. Amén. Probando. Ok, ahora sí. ¿Llegó? Sí, hace rato. Sí, pero yo me pregunto. Ok, vaya por favor a Marcos capítulo Amén, 2, amén. versículo 1 al 5, por favor. Amén. Que allá me da un fuerte amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Entró otra vez Jesús en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en ¿dónde? En casa. casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por ¿cuántos? 4. Por 4. Mire, a mí siempre me ha encantado esta historia porque ese paralítico tenía buenos amigos. Sí. Mire, ese paralítico tenía personas que lo amaban, hermano. Tenían personas que estaban dando su mayor esfuerzo. Yo no sé cuánto pesaba, pero vamos a colocar que pesaba 85 kilos. Mire, estos hombres estaban cargando una persona de 85 kilos para llevarlos ¿a quién? A Jesús. Tal vez el paralítico no creía, hermanos. No sé si usted se ha imaginado esto. Mire, tal vez el paralítico iba en su camilla incómodo. Estos sí son fastidiosos. Ya yo no puedo caminar. Ya yo no puedo hacer esto. ¿Para qué me van a llevar a ese hombre? Pero el versículo 4 dice, y como no podían acercarse a él, ¿qué dice, hermanos? Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Mire, los 4 tenían fe de que Dios podía. Los 4 creían plenamente, hermanos, que Dios lo iba a sanar. Y el versículo 5 dice, al ver Jesús, la fe de quién, hermanos. No dice del paralítico. Mire, hermanos, no dice, yo creo que el hombre de la camilla no tenía fe. Señor. Yo creo que el hombre que estaba en la camilla estaba ahí porque ¿para dónde iba a correr? No podía correr, hermano. Y la Biblia especifica y dice, al ver Jesús la fe de ellos. Le hago una pregunta, hermanos. ¿Por qué usted cree que Dios nos está proveyendo? ¿Por la fe de otros o por nuestra fe? Hermanos, ¿por qué usted cree que Dios está abriendo las puertas para suplir lo que necesitamos? ¿Porque hay un tercero que ora o porque yo creo en que Dios puede? Mira, la Biblia dice allí, el versículo 5, y al ver la fe de ellos, ¿qué fe, hermanos? De acuerdo a Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ellos esperaban que Jesús hiciera algo, ellos tenían certeza, hermanos, pero ellos tenían convicción de que Dios o Jesús podía levantar a ese paralítico. Y dice ahí, estaban allí sentados algunos de los escribas, y habla, hermanos, ¿verdad?, de estos hombres que decían, ¿por qué los sanaste? En el versículo 8 dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra
para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete ¿a dónde? Y vete a tu casa. Hermanos, lo que quiero extraer de esta historia es la fe de ese tercero. Mire, personas que oran constantemente para que Dios nos provea. Yo creo que hay personas que están orando para que el Señor abra puertas. Amén. Yo creo que hay personas, hermanos, que están orando por la escuela bíblica. Hay personas que están orando por los jóvenes. Hay personas que están orando por nosotros. Pero la pregunta es, ¿cómo cree usted, mi hermano, cuando ora? No le estoy hablando de que no ora. Yo creo que usted ora. Amén. Yo creo que usted ayuna. Yo creo que usted hace actividades espirituales. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo creo yo cuando lo hago? Hermanos, cuando usted ora por un familiar, no le va a preguntar el tiempo que dedica. Le va a preguntar a usted, ¿cree que Dios puede, hermano? Amén. Mire, ¿usted verdaderamente cree que Dios puede? ¿Sabe? Cuando hablamos de la fe, es importante entender que Dios usa personas para bendecirnos. Amén. Y Dios obra en nuestra vida porque hay personas que oran. Hay un hermano de otra iglesia, yo nunca lo veo, mi hermano, nunca, ¿verdad? Muy poquito, ni le escribo ni nada, pero siempre que nos vemos me dice, estoy orando por ti. Hermano, y me alegre, ¿verdad? Y uno se siente así como que hay alguien orando. Bueno, hermanos, tal vez lo que Dios me ha provisto es por la oración de ese hermano. Amén. Así es. Tal vez, mi hermano, lo que Dios le ha dado es por la oración de otros, porque usted y yo no creemos correctamente. ¿Cómo creer, pastor? ¿Cómo hago para creer correctamente? Bueno, hermanos, cuando hablamos de tener fe, yo creo que el primer paso es luchar por nuestras bendiciones. Mire, es esforzarnos y creer plenamente que Dios puede. Vaya por favor al libro de, ya va que se me perdió acá, Lucas capítulo 8, versículo 43, Lucas 8:43, por favor. Lucas capítulo 8, versículo 43, con esta ya me da un fuerte amén, por favor. Amén. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba la multitud, ¿qué dice? Le oprimía. Mira, acá Jesús va de paso, Jesús va a cumplir una misión, pero en el camino, dice el versículo 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace ¿cuánto? 12 años, y dice ahí la Biblia que había gastado todo, había gastado en médicos todo cuanto tenía. Mira, acá vemos una mujer, no vemos un tercero, vemos una mujer que tenía una enfermedad, una mujer que había gastado todo lo que tenía, hermanos, estaba en la quiebra, pero esta mujer, hermanos, yo creo que creía de manera correcta, porque dice el versículo 43, y por ninguno había podido ser curada. Ella había perdido la fe en el hombre, hermanos. Esta mujer estaba cansada, escucha de Jesús, y en el versículo 44 dice, se le acercó por detrás, ¿y qué dice, hermano? Y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Hermanos, es tremendo porque la Biblia dice que había una multitud apretando ¿a quién? A Jesús. ¿Usted cree, hermanos, que esa sanidad que hubo en esta mujer no pudo haber estado en otro? Yo creo que sí, pero la cuestión era la fe de los que estaban alrededor de Jesús. Hermanos, aunque había una multitud, solamente una creyó para ser sana. Mira, aunque había una multitud, hermanos, solamente una fue necesaria para sacar el poder del Dios de dioses y Rey de reyes. Mira, aunque hay una multitud, hermanos, con uno que crea que Dios puede, Él hará maravillas. En el versículo 45 dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? ¿No sabía Jesús quién era? Sí. Hermanos, y dice, y negando todos, dijo Pedro, porque Pedro siempre estaba por ahí, ¿verdad? Y los que con él estaban, maestro, la multitud que dice, que aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Sabes, yo creo que actualmente pasa eso, hermanos, y está Dios en los cielos escuchando muchas voces. Y tal vez llegan las oraciones, hermanos, pero Dios atiende a aquel que verdaderamente cree, hermanos. Porque dice el versículo 46, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado
porque yo he conocido, ¿qué dice, hermano? Que ha salido poder de mí. Hermanos, aunque haya una multitud que ore, si no creemos de manera correcta, Dios no va a obrar, hermanos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Mira, hermanos, no se trata de que usted pase 14 días de rodillas. Se trata, hermanos, que el tiempo que usted pase de rodillas lo pase creyendo que Dios puede y va a abrir las puertas cuando usted se levante, hermano. Mire, esa mujer ya no tenía nada, su esperanza era Jesús, su esperanza era tocar, ni siquiera tocó al Señor, dice que tocó el borde de ¿qué? De su manto, hermano. Y Jesús dice, ha salido poder de mí. Le hago una pregunta, ¿sale poder de Dios cuando usted ora? Amén. Hermanos, ¿usted ha examinado eso? Señor, cuando yo oro, ¿tú obras? ¿Será que Dios, hermanos, obra cuando usted y yo oramos? Y no se trata, hermanos, de que oremos o no, sino de tenemos fe en nuestras oraciones, de que Dios la va a responder. Hermanos, dice el versículo 47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado ¿qué? Oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante, ¿qué dice, hermano? Había sido sanada. ¿Cuántos habían alrededor de Jesús? Muchos. Una multitud, hermanos. La Biblia no especifica, pero había bastantes personas. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de caminar en medio de una marcha. ¿Alguien ha caminado en medio de una marcha? Hermano, esto es incómodo. Y uno va como con temor de que le saquen el teléfono, la cartera, y uno va así. Porque hay muchas personas, hermanos, es peligroso. Niños se pueden asfixiar, adultos pierden la respiración en marchas, en conciertos. Hermanos, sí es tremendo que de toda esa multitud, por una mujer, salió poder del Señor Jesús. Hermanos, aunque no lo crea, no se trata de la multitud de cristianos que puedan haber en el mundo, sino de la fe que tenga cada uno por individual. En el versículo 48 dice, y él le dijo, hija, tu fe, ¿qué dice ahí, hermano? Te ha salvado. Ve en paz. Ve en paz. Amén. Hermanos, algunas veces Dios no obra, no porque no nos ame, no porque no pueda, no porque no quiera, sino porque usted y yo no creemos a la manera correcta. Mira, cuando usted ora, hermanos, algo que mi suegro me compartió cuando estaba en vida, él me decía, no te preocupes, ocúpate. Mira, hermanos, cuando hablamos de fe, de creer, yo no me voy a preocupar, yo voy a ocuparme en que algo suceda. Yo me ocupo en la oración, Señor, tú puedes, lo puedo solucionar yo me voy a ocupar en que eso suceda. Hermanos, pero el cristiano ora, pero sin fe al Señor. Mira, el cristiano clama, Señor, ayúdame, pero se levanta a ver quién le va a dar plata. Hermano, el cristiano ora, pero cuando se levanta ve a su hijo que no cambia, no cambies, hermanos, todo lo que oró, ¿dónde quedó? En palabras, hermanos, porque cuando usted ora, debe creer. Le hago otra pregunta, hermano, examine esto. Cuando usted y yo oramos, ¿sale poder de Dios, hermano? Vamos a examinar eso a partir de ahora. Mire, ore el Señor para que lo que Él haga sea por su oración y no solamente por la fe de otros. Así es. Vaya por favor a Génesis. Vaya a Génesis. Tenía tiempo sin predicar, hermanos, y creo que es hasta las 7, más o menos el servicio. Perro. Génesis, Dígalo. capítulo 32, por favor. Génesis, capítulo 32, versículo 23. Cuando hablamos, hermanos, de creer, estamos hablando de constancia en la oración. Mire lo que dice ahí Génesis 32, versículo 23, por favor, cuando Amén. te llame a un fuerte amén. Ok, dice el versículo 22. Y se levantó aquella noche, está hablando de Jacob, y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenían. Mira lo que dice a continuación. Así se quedó Jacob, ¿qué, hermano? Solo, y mira lo que dice. Y luchó con él un varón hasta que rayaba, ¿qué, hermano? El alba. Yo me imagino, hermanos, esa pelea algo magistral, ¿ok? Algo increíble. Versículo 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él
luchaba. Hermanos, mire, a veces para que Dios responda, vamos a pasar por momentos dolorosos. Y usted siente que no hay solución en la oración porque hay dolor. Yo me imagino allí Jacob, hermano, ¿alguien acá le ha dado calambre? Hermano, eso es horrible. Cuando estaba más joven, me quedaba en la iglesia, agarré un tiempo, no sé qué era, nunca lo descubrí. A las 2 de la mañana, hermano, esta pierna me da un calambre, hermano, y había una creencia que si uno ponía el pie en el piso, se iba el calambre. ¿Alguien lo ha hecho? Sí. Pues, hermano, yo me paraba corriendo a las 3 de la mañana a poner el pie en el piso, y de verdad se iba. No sé si era feo, no sé, pero se iba. Hermano, eso es doloroso, un calambre es algo muy doloroso. Hermanos, cuando Jacob está luchando con el ángel, había dolor y no había respuesta. Hermanos, cuando usted está orando por ciertas circunstancias, la oración no quiere decir que no va a haber dolor. La pregunta es, ¿usted persiste en la oración cuando hay dolor? Así es. Hermanos, usted persiste en orar, en creer, cuando su pierna no puede más, usted está allí, Señor, tú puedes, Señor, tú lo vas a hacer, Señor, hay dolor en mi corazón, Señor, hay dolor en mi vida, Señor, estamos mal, pero tú puedes. Así es. Mire, cuando Jacob luchaba, dice el versículo 26, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, ¿qué dice, hermano? No te dejaré, no te dejaré si no me bendices. si no me bendices. Hermanos, ¿cómo sé que Jacob creía? Porque él luchó por su bendición. Mira, hermanos, cuando hablamos de luchar por nuestras bendiciones, Amén. puede ser que haya dolor en ese lazo de tiempo. Mire, puede ser que cuando usted esté orando por un hijo, ese hijo se ponga peor, hermanos, y hay dolor. Puede ser que cuando usted esté orando por provisión, todo parece venirse abajo, hermano. Mire, nada entra, nada sale. Lo que entra es problema y lo que sale es problema. Y hay dolor, hermanos. Pero ¿cómo sé que tengo una fe genuina? Porque en medio del dolor yo lucho para que Dios me bendiga. Hermanos, en esta etapa que nos encontramos como iglesia, no se trata solamente de los 1000 pastelitos que vamos a vender. Mire, no se trata de las obras que podemos hacer. Se trata, hermano, escuche bien, de creer que Dios puede usarnos para proveer. Mire, se trata, hermanos, de creer que Dios puede proveer de manera milagrosa. Pero ahí estamos siempre inundados de lo que el mundo dice. No se puede, Dios no puede, no hay dinero, Dios lo dejó solo. No, hermanos, Dios está en su trono. Así es. Pero la pregunta es, ¿su fe y mi fe están llegando al trono de Dios? Hermanos, Dios está en el cielo. Dios todo lo puede. La pregunta es, ¿usted y yo lo creemos? Mire, hermano, yo le animo en este mensaje que a partir de ahora, como iglesia, que no sea uno que apriete y toque el manto y salga poder, sino como iglesia, toda una multitud, hagamos que salga poder de Dios, mi querido hermano. Mire, que a partir de ahora, cuando usted vea algo que va a hacer la iglesia, crea, hermanos, que sí se puede. A veces, ¿verdad? El hermano Che, el encargado de la sopa, hermano, cuando yo veía que él hacía el hoyón de sopa, yo le voy a decir algo y confieso mi pecado. Yo decía, el hermano Che tiene fe, hermano. Mire, eso era un hoyón de sopa, que yo veía que ahí uno nadaba y había sopa. Hermanos, pero yo creo que Dios podía vender esa sopa. ¿Sabe qué pasa? Que a veces no lo transmitimos, hermano. Y a veces somos personas, en vez de transmitir que Dios puede, siempre somos negativos. Hay que ser realistas, pero hermanos, a veces es simplemente cuestión de creer. Dios no es un Dios de números. Amén. Así es. Amén. Jacob, mi querido hermano, en el dolor luchó por sus bendiciones. Hermanos, yo le animo que a partir de ahora, ore, amén, Amén. ayune, pero introduzca la fe en su oración y en su ayuno. Hermanos, introduzcamos la fe en nuestro vocabulario. Hable con fe lo que Dios puede hacer. Mira, acá queremos cerrar el local. Amén. Amén. Lo repito, queremos cerrar el local. Amén. Amén. Pastor, necesitamos 800 bloques. Dios puede, hermano. Amén. Amén. Mira, ahí está el hermano de los maestros diciendo, oh, vamos a techar. No, eso está muy caro. Hermano, no se trata de que usted coloque el dinero ni que yo coloque el dinero. Simplemente afirme con fe que Dios puede, hermano. Amén. Mire, cuando esté nuestro pastor los días domingos allí, hermano, Dios va a abrir puertas. Hermano, por lo menos digamos amén, porque yo creo un Dios que puede, hermano. Amén. Jacob, la mujer que tocó el manto, eran pecadores como usted y como yo. Así es. Uno hizo salir poder en medio de la multitud por su fe. Otro luchó hasta que Dios lo bendijera. ¿Qué vamos a hacer usted y yo, hermano?
¿Vamos a ser uno más de la multitud de los creyentes que oran sin fe? ¿O vamos a ser como esa mujer que tocó el borde? Mire, yo creo que eso fue común. Pasó el borde por ahí y lo tocó, hermanos, y fue sanada. O como Jacob, hermanos, que no dejó de luchar hasta que Dios lo bendiera. Mire, estamos en una etapa tan hermosa de la iglesia que a veces comenzamos a ver que es de nosotros. No, pastor, es mi responsabilidad. Y es cierto, hermano, es una responsabilidad de nosotros. Pero nunca olvide que Dios puede, mi querido hermano. Ore con fe, ore creyendo, hermanos, y que Dios responda a nuestras oraciones, porque usted y yo creemos. A partir de hoy, mi querido hermano, llévese en su corazón esto. Voy a orar creyendo que Dios puede. Amén. Voy a ayunar con un propósito, pero voy a creer que Dios va a contestar esa oración. Vamos a orar, por favor, le invito a cerrar sus ojos. Todos con sus ojos cerrados, mi querido hermano. ¿Sabe? Estamos en una etapa de la iglesia donde Dios puede obrar de manera milagrosa. Mire, usted y yo estamos dando, usted y yo estamos, hermano, esforzándonos, pero la pregunta es, ¿cree usted que Dios puede? Todos con sus ojos cerrados, todos con sus ojos cerrados. Hermanos, usted cuando ora por el terreno, por la provisión, ¿cree usted que Dios puede? Y mi hermano, si no es así, pídale al Señor que aumente su fe y mi fe. Dígale, Señor, aumentanos la fe. Mi Dios, ayúdanos a hacer todo, creyendo que tú puedes abrir puertas, mi querido hermano. Mire, viene la escuela bíblica, yo creo que Dios puede abrir puertas. Pero ore, hermanos, como dice Hebreos 11:1, con certeza y con convicción. Y si Dios habló a tu vida, levanta tu mano, por favor, para orar por ti. Amén, amén. Hermanos, sigamos adelante, creyendo que tenemos un Dios en los cielos que todo lo puede. Te alabamos, mi Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Bendice a mis